este cambio ya van siendo variedades, ¿no? Pero son pocas, a veces surgen variedades naturales. En la mayoría de casos, como ustedes dicen, Phaseolus vulgaris, pero las empresas que se dedican al fitomejoramiento ya sacan una semilla, por decirles así, resistente a la roya del frijol. Entonces vemos nosotros que ellos le van a poner otro nombre comercial. Por ejemplo, Phaseolus vulgaris Into 5, pero es comercial. Pero esa nos va a presentar la resistencia a la roya de un principio. Ya después vuelve a lo natural. Entonces ahí comprendemos nosotros que es una especie, es el grupo de plantas, o sea, la especie es la misma en todo el mundo. Hacia aquí sembramos frijolito, también en Estados Unidos, en España, etcétera, pero es la misma especie. Ahora, para que tengamos claro por qué yo les hablaba de que nuestro curso debería de llamarse botánica sistemática, porque así es como le llamaban antes, pero no sé a quién se le ocurrió cambiar y se lo aceptaron, que le pusieron taxonomía vegetal. Ahí es donde se cometen errores, porque hay personas que no muy conocen qué es una botánica sistemática ni qué es la taxonomía vegetal. Porque cuando decimos taxonomía vegetal nos referimos nada más a clasificar las plantas. Entonces, nosotros en el largo de la historia hemos visto que cierto grupo de botánicos, científicos, o en otras personas se dedicaron a hacer sus sistemas. Esos sistemas de clasificación están basados en los caracteres que ellos seleccionaron para agrupar las plantas, o sea, para introducir la taxonomía de esos grupos de plantas. Y como vamos a ver, acá se presentan varios sistemas y es lo que venimos nosotros estudiando hasta llegar a nosotros a nuestro sistema de clasificación filogenética de plantas con flores de Arthur Cronquist. Hay muchos botánicos que tienen este sistema de clasificación filogenético, pero anterior a ellos surgieron otros sistemas de clasificación y para nosotros el mejor ahorita es el de Arthur Cronquist, pero sobre él vienen otros sistemas de clasificación. A lo largo de la historia todo va a ir cambiando. Pero yo les digo, el sistema de clasificación filogenético de Arthur Cronquist es bastante aceptable. Generalmente ahorita lo utilizamos en todas las universidades. Es muy bueno, es avanzado. Nosotros, los que conocemos sobre Cronquist y sobre Paul Stanley, tenemos suficiente información que nos hace creer que este es el más apto para nuestros estudios. Y como les digo, de ese sistema hay suficiente información, porque si nos ponemos a buscar sobre otro sistema, a veces consideramos que no llena los requisitos de este sistema, o bien si hay otros muy adelantados que se tiene que utilizar otro tipo de equipo que no está al alcance de nosotros. Y esto sucede muchas veces en los países grandes, países muy desarrollados,
porque yo les comentaba anteriormente, yo tengo unos colegas que son doctores en fitogenética. Vinieron aquí y se quedaron nulos porque tenemos nuestro mismo equipo, nuestros mismos aparatos. Entonces ellos estudiaron más, pero no pueden dar otro paso más, porque eran colegas que trabajaban en la Facultad de Agronomía y no hicieron ningún cambio porque lo que ya está es lo que se adapta a nuestro país. Entonces ellos a veces se sienten frustrados porque no hay ningún adelanto. Lo mismo sucedió con otra colega que fue a especializarse en el uso y manejo del microscopio electrónico. Pues muy bien, ella allá en Estados Unidos, donde sacó su maestría, estaba feliz, ya había utilizado el microscopio electrónico, ya sabía cómo se hacían los montajes y todo. Pero vino acá y recibió la sorpresa de que nosotros acá en Guatemala no tenemos microscopio electrónico. Por lo tanto, tenía que volverse a adaptar al microscopio compuesto u óptico y al microscopio estereoscópico. No había microscopio electrónico, entonces lo mismo, se quedó frustrada y hasta la fecha, eso hace como 20 años que ella fue, hasta la fecha no tenemos microscopio electrónico. Entonces, no fue muy bueno su maestría, sus estudios en eso. O sea, cuando alguien va a sacar una maestría, lo que trata es de ver cómo lo adapta a su país. Porque ahorita, como vemos, que ven la secuencia del ADN, ARN, pero si nosotros no tenemos cómo hacerlo, cómo llevarlo a la práctica, lo que decimos lo mandamos a otro país y ahí se terminó todo. Entonces, sí es bueno que nuestras maestrías, doctorados sean adaptados acá o que podamos mejorar lo que tenemos aquí, pero con nuestros medios. Bien, entonces en eso se basan los sistemas de clasificación. Por eso digo yo, botánica sistemática. Se usan sistemas de clasificación. No es solo la taxonomía, como es el ordenamiento o la clasificación de plantas. Yo puedo clasificar en árboles, arbustos y hierbas. Ese es un sistema de clasificación, pero la taxonomía me ayudó a mí para clasificarlas. Entonces, vamos a iniciar con el primer sistema de clasificación. Estos son sistemas prácticos. Las personas que iniciaron con eso vieron que era bastante práctico hacerlo de esta forma. Aquí las plantas fueron clasificadas de acuerdo a su uso: comestibles, medicinales, textiles, nocivas, o sea, plantas tóxicas, plantas venenosas. Y como vemos, quien inició ahí fue Teofrasto, que vivió de 372 a 287 años antes de Cristo. O sea, antes del nacimiento de Jesús, ya habían botánicos que trabajaban las plantas. Teofrasto es considerado el padre de la botánica. A Teofrasto le dedicaron una familia que se llama Teofrastase. La familia Teofrastase fue dedicada a Teofrasto. Él fue estudiante de Aristóteles. Recuerdan de todos los filósofos, por eso uno antes cuando estudiaba no decía doctor, licenciado, máster, no. La mayoría todos eran filósofos al principio.
Teofrasto, para describir a los grupos de plantas, utilizó las condiciones del hábitat y el tiempo de vida. Por eso es que después empezaron a decir uno, estas son anuales, son bianuales o son perennes. También él empezó a utilizar la posición del ovario y de la corola. Si recordamos nosotros y hemos visto nosotros que los botánicos nos pueden citar a nosotros de acuerdo al ovario, de acuerdo a la posición de la corola. Entonces, vemos acá y yo le pregunto a Tuyuk, Boch, Ana Gabriela. ¿Está presente Ana Gabriela? Sí. Dígame usted una definición rápida y corta de una flor hipógina. Y que disculpe, no lo entendí. No sé si solo es mi internet, pero yo lo estoy escuchando algo entrecortado. Bien, pero viendo acá, se la señalo con la flechita, deme la definición de una flor hipógina. Yo le escuché muy bien a usted. Una flor que tiene los sépalos o los pétalos así con estambres en el receptor. No sé, por ejemplo, ay, no me recuerdo el nombre. Las zigomorfas. No. Estoy preguntando hipógina. Bien, entonces cambio de persona y le pregunto a Silva Rustrián José Rodolfo. Yo lo que me recuerdo de una flor hipógina es de Ajá. que ella tiene un gineceo súpero, o sea que el gineceo está arriba. Está arriba, pero arriba. Y que tiene los sépalos y pétalos y los estambres insertados en el receptáculo debajo del gineceo. Debajo del gineceo. Está Por eso, bastante, por eso, es bastante de que- por eso es que comprensible. digo que es un ovario súpero. Exacto. Porque aquí estamos hablando de la corola, ¿va? Entonces, hipo, ¿qué es para usted? Abajo. Abajo, ¿va? Y Gina, ¿qué quiere decir Gina? A mí me suena gineceo. Exacto. Por eso nosotros nos vamos a acostumbrar a usar bien el prefijo y el sufijo. Vieran que esto, cómo le ayuda a uno cuando lee, porque a veces solo piensa, dice, ¿y esto qué quiere decir? Pero cuando uno agarra estos tips es bien sencillo. Hipo abajo, gina gineceo. Entonces, si estamos hablando de la corola, por lógica,
nos está diciendo que está abajo del gineceo. O sea, en este caso, la, la flor hipógina es como que dijéramos nosotros ovario súpero, ¿va? Y cuando decimos epigina, estamos hablando de la corola. Entonces, el ovario, en este caso, tiene que ser ínfero, porque si hablamos de la corona, decimos epi, que la corola está arriba, gina, que está arriba del gineceo, en este caso es el ovario. Entonces, nosotros acá comprendemos bien ahora el término perigina todavía nos es bastante sencillo porque dice peri a la periferia, o sea, alrededor de la parte media. Nosotros vamos a ver en la nomenclatura botánica, cuando estemos leyendo, a veces nos dicen ovario ínfero o nos dicen corola hipógina o es una flor hipógina. Entonces, si conocemos los dos términos, no tenemos dificultad nosotros. ¿Va? Entonces, vemos que en esa forma las clasificó él. Eso fue su sistema de clasificación, clasificándolas en hierbas arbustivas de monte bajo, arbustos y árboles. Él aquí utilizó también el hábito de crecimiento y reporta en Historia Plantarum, Historia de las Plantas. Reporta más de 450 plantas. Como vemos nosotros, ya ellos trabajan bastante la botánica, no con los términos que nosotros usamos, ¿va? Con nomenclatura botánica, pero ellos clasificaron de esta forma, utilizaron ese sistema de clasificación. Luego vemos que ya fueron más adelante, de 23 a 79 años después de Cristo, ya en la época de Jesucristo, de como dicen que él vivió 33 años. Ahí vemos que estaba Plinio Secundus, era un romano que escribió 9 libros sobre plantas útiles. Recuérdense, ellos escribían a mano, aunque ellos no tenían máquina o computadora. Entonces él escribió sus libros de plantas útiles, les dio utilidad, con plantas comestibles, condimentarias. En el siglo XVI se estableció el periodo de los herbolarios, donde participaron botánicos ahí de bastantes partes del mundo, como es Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, que escribieron los libros llamados herbolarios, que se dirigían específicamente al estudio sobre las plantas medicinales. Hoy en día hay muchas plantas medicinales porque se les han hecho muchos estudios. Y yo cito uno de Hernando Barriga. Hernando Barriga es un doctor en medicina, pero también es botánico. Es colombiano. Él tiene 3 tomos que se llama Plantas Medicinales. Y las plantas que están ahí reportadas, aunque sea de Colombia, casi son similares a todas las que tenemos nosotros. Por eso es una fuente muy buena para estudiar plantas medicinales. Él estudia sobre la especie, muy bueno para la taxonomía. La especie, nombres comunes, pues los que dan allá, pero media vez tenemos nosotros el nombre científico, no nos equivocamos. Y luego describe para qué sirve. Además, él anota las indicaciones y las contraindicaciones, en qué momento no se toma, cuándo no se debe tomar, qué personas pueden utilizar esas plantas.
Es muy importante, hay una planta que sirve muy buena, que es para el estreñimiento. Esa planta se toma, la venden en los mercados, que es la hoja de zen. Hay muchas personas que dicen, es que yo estoy estreñido, que no puedo ir al sanitario, principalmente las personas adultas. Les cuesta mucho. Entonces, él describe que puede tomar por 3 días nomás, recuérdense, porque ya pasados los 3 días le irrita el colon. Entonces, hace unas descripciones bastante buenas. Dice qué cantidad, qué compuestos químicos tienen esas plantas para poderlas tomar. Entonces, esa ahora están vendiendo avena con linaza. Entonces toma uno y le deja bien limpio el estómago. Ayuda bastante porque hay mucha gente que sufre de eso. Y la ciruela también, que se puede utilizar. Entonces ya vemos nosotros que existen muy buenos botánicos que han trabajado las plantas medicinales. Ellos utilizaron estos sus sistemas de clasificación que son bastante aceptables. Hoy en la medicina, ustedes ven que los doctores a veces no quieren a los que utilizan plantas medicinales, pero cuando se van dando cuenta que sí son eficaces y hasta ellos lo recomiendan. Hay en los hospitales después de operaciones, muchos recomiendan eh, té de tagetes lúcida. El tajete lúcida es la que conocemos nosotros como pericón. Es una planta que controla varias especies de bacterias y asimismo recomiendan Matricaria camomila. La Matricaria camomila es la comúnmente llamada manzanilla. La manzanilla ayuda bastante a desinflamar. Entonces ya ellos también están utilizando. Yo la semana pasada me enteré de algunas enfermeras que estaban diciendo que los pacientes de COVID, después de su tratamiento, se les estaban dando té de plantas y les ha funcionado mucho. O sea, la están usando como coadyuvantes. Pero desafortunadamente no dijeron qué plantas. Entonces, en, en asocio con los medicamentos químicos y las plantas, las personas van sanando. Yo les comento algo, a mí me operaron una vez y me dieron té de hibiscus sabdarifa. Eso me lo mantenían en el hospital todo el día. Tome lo más que pueda, me decía, yo lo tomaba y decía, ¿por qué? Entonces, el médico que me había operado me llegaba a ver, ¿cómo va? Y lo primero que miraba era la orina. Y me decía, ya va mejorando. Hasta el final, ya él vio la orina bien clara y me dijo, ya estuvo, porque ahí me estaba sacando los residuos de tejido y la sangre que se me había quedado acumulada. Entonces, los doctores ya se están interesando bastante por las plantas medicinales. Y como vemos, ya hace bastante tiempo que las utilizaron nuestros antepasados. O sea, son botánicos que estuvieron en estos sistemas de clasificación, pero bastante atinados. Hay una planta que se llama Lipia graveolens. La Lipia graveolens es de nombre común orégano silvestre, que es similar al mismo orégano, ¿va? Porque aparte es orégano vulgare, que es el orégano que lo traen, pero tenemos esta Lipia graveolens. La Lipia graveolens es una planta bastante buena que es hasta antiviral y por toneladas
la exportan los mexicanos a Alemania. Y luego ya vienen las cápsulas que ellos les dan otro nombre. O sea, de que las plantas medicinales tienen mucho uso, pero mucho ojo. Nosotros aquí aprendemos bien la taxonomía vegetal o bien la botánica sistemática. O sea, lo que nos interesa mucho a nosotros es conocer el nombre científico y en base a esto podemos buscar toda la información. Porque ustedes pueden ir a los mercados, ahí les dicen tal planta y ustedes preguntan y les dicen, sí, aquí tengo, y les venden algo de que no es lo que ustedes buscan. A mí me ha sucedido muchas veces. Lo claro es de que existe una planta que le llaman la insulina natural, que lo utilizan para contrarrestar la diabetes. Entonces, la que es insulina natural es Croton niveus. Croton niveus sí está bastante reconocida y la literatura le reporta. Pero muchas personas que quieren hacer su dinerito le dicen, yo tengo aquí insulina. Entonces que yo tengo alguna planta que me vendieron, pero yo soy bien curioso y le dije, ¿cuál era? Me la vendió. Ahorita la tengo en follaje, no me ha producido ni flor ni fruto. Pero ella dice que es buena y no creo yo, porque ella me dijo que era la insulina, pero yo la conozco. Pero esta no, porque esta es una hierba y la que yo utilizo es un árbol. Entonces, ustedes ya van a conocer bien las plantas. A veces hacen uso de plantas medicinales, a veces no, porque no a todos nos gusta tanto que, si se dan cuenta, han habido personas que hasta las matan porque tal vez ya un paciente que ya va más allá que aquí y ellos dicen, no me lo curaron en el hospital, pero lo voy a llevar, porque ellos dicen curanderos y son homeópatas. Entonces les llevan y como no se cura, ya dicen que lo mató. Eso no es cierto. Como está ocurriendo con la vacuna, que dicen que estaba sano cuando lo vacunaron se murió, tampoco es cierto. O sea, tanto la medicina natural como la química son buenas, siempre y cuando en el momento preciso. Bien, entonces aquí vamos conociendo nosotros bien cuáles son las plantas. Ustedes en taxonomía, les voy a decir que es una gran fuente, con el nombre científico a nivel mundial.
principalmente que usan internet. Meten el nombre científico exacto, no por nombre común, sino nombre científico, y van a revisar toda la información y la asocian a su planta. Bien, luego aquí tenemos, Inge, diga, disculpe, ¿será que puede repetir el nombre de esa planta? sí, La insulina natural. sí, la insulina natural es Croton niveus. Es una de la familia Euphorbiaceae. Género Croton, epíteto específico niveus, como la crema Nivea, ¿va? O sea, Gracias. especies Croton niveus. ¿Cómo dijo que era la familia? Euphorbiaceae. ¿Va? Acuérdense ahí, es pH. Ya sabemos pronunciar que pH es F. Euphorbiaceae. Es un árbol allá. En la escuela tenemos bastantes, porque yo llevé a sembrar allá y otro que había allá. Ahí en el jardín botánico hay. Y sí ha dado buenos resultados, yo le he dado, y algunos trabajadores la llevan. Y dicen que les ha dado buen resultado. Bien, entonces ahora entramos en los sistemas artificiales. Esto se les dio este nombre, por ejemplo, Carlos Linneo, vean, de 1707, que ya fue después de Cristo. Este era un naturista sueco, que era monje y empezó a trabajar las plantas también. Él estableció el sistema de caracteres sexuales, pero le llamaba caracteres sexuales porque él trabajó sobre el androceo y el gineceo. Entonces él empezó a investigar las flores y como nosotros podemos ver, hay unas que tienen muchos estambres, hay unas que tienen pocos estambres y él las fue nombrando de acuerdo al número de estambres y al número de pistilos. Y así él formó su sistema de clasificación. Por eso se le llama sistema numérico o sistema artificial o bien el sistema sexual. Generalmente dicen sistema sexual de Carlos Linneo. En resumen, el sistema de Linneo tiene 24 clases para todas las plantas que fueron clasificadas en base al número, unión y longitud de los estambres. Él en eso se basó para clasificar sus plantas. Digamos, últimamente, y si se recuerdan ustedes, también utilizan esta forma de los estambres. Le voy a preguntar a alguien y me dice sin ninguna pena, me da la respuesta y si no está bien, pues la aclaramos, porque aquí estamos aprendiendo en conjunto. Entonces no hay problema. Lo que quiero es que todos aprendamos, podemos aprender unos de otros, porque es bastante claro esto. Entonces, Thiago Rivas, vea, no me responde Santiago Rivas, señas que ya se desconectó, eso hacen muchos, ¿va? Pero tratemos de estar presente en la clase. Santizo Hidalgo Andrea. Mande, Inge.
Dígame usted si se recuerda que nosotros tenemos tres familias del orden Favales que las clasificaron o agruparon de acuerdo al número de estambres. Dígame usted cuáles son esas tres familias y deme la observación que hicieron ellos en base a los estambres. Pues yo tengo aquí que es la Fabace, Favase, Mimosace Mimosace y Cesalpinace. y Cesalpinace. ¿Qué caracteriza a cada una de ellas? Porque todas tienen el fruto llamado vaina, pero ¿qué es la que las separa a ellos? ¿Qué carácter? Las mimosaces tienen una gran cantidad de estambre. Así es. Las cesalpinaces tienen 5 pétalos libres. Y Ajá. las fabaces, sí, no sé. La Favase en su flor tiene estandarte, alas y quilla. ¿Ah? O sea, dos pétalos que están unidos que se llama estandarte. La quilla es un pétalo plicado o doblado y las dos alas son dos pétalos libres. O sea, está bien, usted considero en el campo podría diferenciar esas tres familias. Es bastante sencillo, principalmente por el número de estambres, porque como dice Mimosace tiene muchos estambres, Cesalpiniace tiene 5 y Favase tiene 9 u 11, pero los tienen cerrados. O sea, es bastante típico para que nosotros ya podamos separar, porque antes solo le llamaban leguminosae, pero leguminosae no nos daban ni qué taxón y ahí ponían a todas. Ahora nos facilitaron más. Como vemos ahí que Linneo separó en 24 clases. Las clases de estos caracteres fueron subdivididas en órdenes en base al número de estilos. ¿Se recuerdan cuando nosotros decíamos que el fruto del ovario era sincárpico? Sincárpico quiere decir unido. Sin carpo quiere decir fruto unido. Sin ogamo es unido. Carpo quiere decir fruto o carpelo. Entonces, si son sincárpicos va a tener solo un fruto, un estilo o un pistilo. Si son apocárpicos, van a tener varios pistilos y por lo tanto nos produce varios frutos. El sistema fue presentado primeramente en la segunda edición de su libro Hortus Supplanticus. Y ese sirvió de base para su Genera Plantarum, o sea, los géneros de las plantas. Ese es de importancia en la taxonomía moderna como un recurso para descripción de 935 géneros. Era la edición el 1754, fíjense ahí ese tiempo, pero ahí están esos. Y esos fueron muy bien. Fue reimpresa en Alemania en 1960. No anda tan lejos, hace 80 años. Se encuentra en la biblioteca de Aguat. Aguat quiere decir Agronomía Guatemala. Ese se tiene ahí, ya lo tienen porque generalmente los libros lo que se hace, se archivan y se sacan copia para el usuario. Entonces, sí lo encontramos en el herbario de la Facultad de Agronomía de la San Carlos. Linneo también publicó Especies Plantarum. Él sí ya escribió sobre especies, con 6,000 especies y 1,000 géneros. Imagínense cómo iba ya de adelantado.
este Linneo. Bien, o sea, si tienen alguna duda sobre esto, plantéenmelo, porque hasta aquí vamos a llegar para el primer parcial. Que no se les olvide, estudien, porque yo he calculado, créanme que tengo mis estadísticas del tiempo que se llevan en los exámenes. Y si a nosotros nos dan libertad para darles un tiempo establecido, nosotros se los damos en un corto tiempo. Ahora, si la escuela dice hora y media, en hora y media. ¿Ah? Pero lo que quiero yo es que estudien para irse grabando. Yo a veces pregunto y en la mayoría de las veces me responden muy bien. Recuerden que estas preguntas las hago para ver cómo andamos. Y sí, y con la respuesta aprenden todos. Es muy importante. Entonces, veamos ahora cuál va a ser el contenido de nuestro primer examen parcial, para que ya puedan ir estudiando, repasando. Muy importante que vean porque tienen el documento de retroalimentación y ahí van a buscar. Son para las dos secciones, va C y D. La fecha no la tenemos exacta. Luego esperamos día y hora que ya va a estar próximo. Ahora el contenido va a ser a partir de la introducción, desde que empezamos hasta la diapositiva anterior, que es Especie Plantarum de Carlos Linneo, que hemos visto aquí en aula virtual. Además, van a estudiar de la página 2 a la 22 del folleto que se les envió, que es del autor, el ingeniero José Efraín Sosa. Esa fue una guía de estudio que se les dio. Entonces, esas partes son las que vamos a evaluar. Estúdienlo. Tiene bastante relación lo que está en el documento con lo que damos en las clases. Bien, entonces continuamos nuestra clase y vemos nosotros que las clases que Linneo hizo en base a el número de estambres. Monandria, él dice mono, quiere decir uno, andro, quiere decir el androceo. El androceo tenía solo un estambre. Hay muchas especies que tienen solo un estambre. Luego Diandria 2, Diandria 3, Diandria 4. O sea, era sencillo para Linneo decir cuántos estambres tienen. Y así fue como él fue haciendo su clasificación. Y luego los órdenes que fue en base a los pistilos. Se llama gineceo, como vemos acá. Tanto el prefijo como el sufijo nos lleva a nosotros a determinar de qué se está hablando. Mono, gineceo, o sea que cuando hablábamos de las monoginias, eran aquellas que les llamábamos nosotros sincárpicas, porque estaban unidos y solo nos va a dar un fruto. Diginia nos daba 2 frutos, triginia 3 frutos, etc. En esa forma es donde nosotros vemos cómo Linneo hizo su clasificación. Ahora vemos los sistemas naturales. Estos están basados en la relación de las formas de parentesco. Ya fue la etapa de transición entre los sistemas anteriores y el sistema filogenético, ¿no? Anton Lauren de Jussieu publicó Exposición de un nuevo orden de plantas.
en el cual proponía la clasificación para todas las plantas en base de plantas acotiledóneas, monocotiledóneas y dicotiledóneas. Entonces él ya empezó a agrupar y en la misma forma, porque ellos, si ustedes se dan cuenta aquí en las 17 divisiones que tiene Cronquist, casi igual las usó él. Entonces le pregunto a Valenzuela Barán. Está presente Valenzuela Barán. Sí, ingeniero. Dígame usted, si usted le tocara, ahorita es sencillo porque ya lo hicieron ellos, pero si usted le tocara clasificar o agrupar, ¿en qué plantas agruparía como acotiledóneas? Pues la verdad no había escuchado el término acotiledonias, ingeniero. No, ¿verdad? No. Entonces, analicen esta diapositiva y todos me van a agrupar especies. Oigan, especies. Yo les doy unos 5 minutos para que lo analicen y me agrupen plantas. Al azar voy a preguntar sobre especies.
Bien, entonces, Sosa Nuila. Sosa Nuila. Sui Parras. Sí, ingeniero. Dígame, Diana, una especie, oiga, especie le estoy diciendo, de Acotiledonia, según Anthony Lauren de Yusiu. Sphagnum palustre. ¿Cuál? Sphagnum palustre. Sphagnum palustre, ¿va? Esas son anteriores a Pinófita. Está bien. Entonces, como dice A, quiere decir que no tienen cotiledones. Aquí podemos incluir Adiantum pescaprae, que es un helecho. Podemos incluir Rhizoctonia solani, que es una bacteria. Podemos incluir Mycopharela fillensis, que no tienen cotiledones, porque son bastante primitivas. Entonces, A quiere decir sin. Aún en las plantas superiores vemos nosotros, por ejemplo, Esterculia apétala, pero aquí se refiere a que no tiene pétalos. Luego nos hacen mención a nosotros también de las especies que son acotiledonias y luego monocotiledonias, por ejemplo, que tienen nada más un cotiledón. Por ejemplo, acá casi se incluyen a todas las liliópsidas. Por ejemplo, tenemos el maíz, que sea maíz. Tenemos también el trigo, Triticum aestivum, Oryza sativa, que es el arroz. O sea, aquí nos incluyen a todas las que se consideran como un cotiledón. Ahora las dicotiledonias, que son la mayoría, ¿va? Tenemos Phaseolus vulgaris, tenemos también Eriobotria japonica, que es el níspero, etcétera. O sea, aquí nos ubicaban bien de acuerdo a sus cotiledones. Entonces ya podemos reconocer nosotros bien a estas plantas. Luego nos dijeron que las dividió en 5 grupos basados en caracteres de la corola. Apétala, sin pétalos, pétala, que tiene pétalos, monopétalas, un solo pétalo, polipétalas, que tiene muchas, y también él se basó en las monoicas. Por ejemplo, decía monoicas, dioicas y polígamo dioicas. Las monoicas sabemos nosotros que son aquellas donde hay flores masculinas y flores femeninas por separados en el mismo pie. Por ejemplo, decimos Pinus maximinoi, Pinus ayacahuite, que son especies monoicas. Luego también recordamos las dioicas. Las dioicas son aquellas que en una planta se desarrollan las flores masculinas y en otra planta se desarrollan las flores femeninas, pero son de la misma especie. Como por ejemplo, diríamos nosotros, la pimenta, pimenta dioica, que es de nombre común pimienta. La pimenta dioica, hasta su nombre lo dice, es una planta dioica, que hay una planta que tiene solo flores masculinas y otra planta que tiene solo flores femeninas. Por lo tanto, la pimienta nos la va a dar en las plantas femeninas. Y polígamo dioica, como recordamos,
Carica papaya, que es la papaya, y Diospirus digina, que es el zapote negro o zapote de mico. O sea, ellos ya conocían todo ese tipo de plantas y por eso nos las explicaban, pero en su manera. Entonces decimos que esto fue la base de la revolución, donde escribió su número Genera Plantarum. O sea, los géneros de las plantas, posiblemente, dicen ellos, que fue el primero de la clasificación natural. Y vemos nosotros que la clasificación natural dio paso a la clasificación filogenética. Pues bien, jóvenes, ahorita, si tienen algunas dudas o algo que explicarme, me lo pueden decir ahorita. Ahorita hemos concluido ya la clase, pero si tienen dudas para complementar, para retroalimentar sus conocimientos, me los pueden plantear. Disculpe, Inge, ¿qué dijo que era polígamo dioica? Polígamo dioica son aquellas especies que pueden presentar una planta masculina, una planta femenina o bien una planta que tenga flores perfectas, como por ejemplo, decía yo, carica papaya, que es la especie de la papaya. También les decía Diospirus digina. Diospirus digina es el que le llamamos zapote negro o zapote de mico. Ahí vemos, ese está en la escuela, tenemos árboles que son masculinos, árboles femeninos, y también tenemos árboles que tienen flores perfectas. Esas son las polígamo dioicas. ¿Alguna pregunta más para complementar? Recuérdense que con sus preguntas y las respuestas estamos aprendiendo más. Por lo tanto, lo deben de tener en su cuaderno. Disculpe, ingeniero, una duda. Usted mencionó de que el pinus es una planta monoica. ¿Eso significa que en la misma planta, solo que separados, está la flor masculina y la flor femenina? ¿Es correcto? Sí, ahí tiene, en unas ramas hay flores masculinas y en la otra rama hay flores femeninas. Ok, es que fíjese que aquí de donde yo soy, por ejemplo, las personas ya mayores, por ejemplo, a veces mencionan de que, supongamos que dicen que, por ejemplo, esta planta de pino es una hembra o un macho, supongamos, porque, o sea, supongamos que sus acículas como que liberan un aroma, entonces eso quiere decir que es una flor femenina o una planta femenina o una planta masculina. Entonces no sé si me podría explicar por qué es que, por ejemplo, cierta planta de pino libera un aroma y la otra no. Sí, recuérdese que lo que despide los aromas son las glándulas de aceites volátiles o glándulas de aceites esenciales. Puede ser de que una planta libere un tipo de aceites esenciales y otra otro, pero siempre hay, por ejemplo, a unas les dicen pino macho, pero a nosotros nos refieren como pino macho el pino Pinus montezuma, o sea, se escribe Pinus montezumae. Este Pinus montezuma tiene las dos flores, hay masculinas y femeninas en la misma planta. No es que tenga diferente, lo que pasa en los pinos que la gente a veces ve muy similar los árboles y de uno despide
un aroma y de otro, pero son diferentes especies. ¿Ah? Hay también pino de ocote, pino blanco, etcétera, pero no es que una sea masculina y una femenina, no, en la misma planta están las dos, por eso son monoicas, mono, uno, oikos, casa. En la misma casa viven las dos flores, masculinas y femeninas. Ok, gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Tío, tío, Diga. ¿bien y usted? ¿No está ahí en el campo usted?